vástago sería conocido como el mismo Señor, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Zacarías sigue el vástago del exilio de Babilonia para reconstruir el templo. El profeta Zacarías vivió en el 520 AC, justo después de que el pueblo judío regresara a Jerusalén después del exilio a Babilonia. En ese tiempo, los judíos estaban reconstruyendo su templo destruido. El sumo sacerdote en aquella época era un hombre llamado Josué, y estaba reiniciando el trabajo de los sacerdotes. Zacarías, el profeta, estaba asociándose con su colega Josué, el sumo sacerdote, para liderar al pueblo judío. Esto es lo que dijo Dios, a través de Zacarías, sobre Josué. Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el vástago asterisco, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, punto. Zacarías 3, 8-9. El vástago. En 60 años anteriores, Zacarías continuó con el vástago. Acá, el vástago también es llamado, mi siervo. En algunas formas, el sumo sacerdote Josué en Jerusalén en 520 AC, colega de Zacarías, era simbólico del próximo vástago. ¿Pero cómo? Dice que en un solo día, los pecados serían eliminados por el Señor. ¿Cómo sería eso? El vástago, uniendo sacerdote y rey. Zacarías explica luego. Para entender, necesitamos saber que las funciones de sacerdote y de rey estaban estrictamente separadas en el Antiguo Testamento. Ninguno de los reyes davídicos podía ser sacerdote, y los sacerdotes no podían ser reyes. El papel del sacerdote era mediar entre Dios y el hombre ofreciendo sacrificios de animales a Dios para la expiación de los pecados, y el papel del rey era gobernar con justicia desde el trono. Ambos eran cruciales, ambos eran distintos. Sin embargo, Zacarías escribió que en el futuro vino a mi palabra de Jehová, diciendo, tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Y le hablarás, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el vástago / renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová, él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6, 9-13. Aquí, contra todas las reglas anteriores, el sumo sacerdote del tiempo de Zacarías, Josué, se pondrá la corona simbólicamente como el vástago. Recuerda que Josué era un varón simbólico de lo que vendría. Josué, el sumo sacerdote, en ponerse la corona real, previó un futuro uniendo el rey y el sacerdote en una sola persona, un sacerdote en el trono del rey. Además, Zacarías escribió que Josué era el nombre del vástago. ¿Qué significaba eso? El nombre, Josué, es el nombre, Jesús. Para entender, tenemos que revisar la historia de la traducción del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo original fue traducido en griego en 250 a.C., conocido como la Septuaginta o LXX. Todavía muy usado, hemos visto cómo Cristo se utilizó por primera vez en la LXX y seguimos ese análisis ahora para Josué. Josué igual a Jesús. Ambos vienen del nombre hebreo, Iobsuba. Como puedes ver en la figura, Josué es una transcripción española del nombre original hebreo, Iobsuba. El cuadrante número 1 nos enseña cómo Zacarías escribió Josué en 520 a.C. en hebreo. Es transcrito como Josué en español, _1 igual a _3, punto. Y Obsuba, en hebreo es el mismo que Josué en español. Cuando el LXX fue traducido de hebreo a griego en 250 a.C. y Obsuba fue transcrito en Yesous, número 1 igual a número 2. Y Obsuba, en hebreo es el mismo que Yesous en griego. Cuando el griego es traducido en español, Yesous es transcrito en Jesús, número 2 igual a número 3. Yesous en griego es el mismo que Jesús en español. Jesús era llamado Yobsuba cuando se le habló en hebreo, pero en el Nuevo Testamento griego su nombre era escrito como Yesous, idéntico al del Antiguo Testamento griego LXX. Cuando el Nuevo Testamento es traducido de griego a español, número 2 igual a número 3, Yesous es transcrito en el familiar Jesús. Entonces, el nombre Jesús igual a Josué, con Jesús pasando por un paso intermedio griego, y Josué viniendo directamente del hebreo. Ambos Jesús de Nazaret y Josué el sumo sacerdote de 520 a.C. tenían el mismo nombre, Iobsuba, en su hebreo nativo. En griego, ambos eran llamados Yesous. Jesús de Nazaret es el vástago. Ahora la profecía de Zacarías tiene sentido. Esta es una predicción, hecha en 520 a.C., que el nombre del vástago próximo sería Jesús, apuntando directamente a Jesús de Nazaret. El próximo Jesús, según Zacarías, uniría las funciones de rey y de sacerdote.
¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la gente para expiar los pecados. El sacerdote cubría los pecados de la gente por sacrificio. Del mismo modo, el próximo vástago, Jesús, iba a traer un sacrificio para que el Señor pudiera quitar el pecado de esta tierra en un solo día, el día en que Jesús se ofreció como sacrificio. Jesús de Nazaret es muy conocido fuera de los evangelios. El judío Talmud, Josepus y todos los otros escritores históricos que escribieron sobre Jesús, ambos amigo y enemigo, siempre se refirieron a él como Jesús o Cristo, así que su nombre no fue inventado en los evangelios. Pero Zacarías predijo su nombre 500 años antes de su vida. Jesús viene del tronco de Isaí, ya que Isaí y David eran sus antepasados. Jesús tenía tanta sabiduría y comprensión que eso lo diferenciaba de los demás. Su astucia, equilibrio y visión sigue impresionando tanto a los críticos como a los seguidores. Su poder en las escrituras a través de milagros es innegable. Uno puede elegir no creer en ellos, pero no puedo ignorarlos. Jesús cumple con la cualidad de tener una sabiduría excepcional y poder que Isaías predijo que vendría un día de este vástago. Ahora piensa en la vida de Jesús de Nazaret. Ciertamente afirmó ser un rey, el rey en realidad, caminando con los profetas. Ahora piensa en la vida de Jesús de Nazaret. Ciertamente afirmó ser un rey, el rey en realidad. Esto es lo que significa Cristo. Pero lo que hizo mientras estuvo en la tierra fue realmente sacerdotal. El trabajo del sacerdote era ofrecer sacrificios aceptables en nombre de los judíos. La muerte de Jesús fue significativa en eso que también fue un sacrificio a Dios en nuestro nombre. Los pecados de la tierra fueron literalmente eliminados en un solo día, como Zacarías había predicho, el día en que Jesús murió y pagó por todos nuestros pecados. En su muerte cumplió todos los requisitos como sacerdote, incluso cuando es más conocido como el Cristo o el Rey. Realmente unió los dos papeles. El vástago, el que David llamó el Cristo, hace mucho tiempo, es el sacerdote rey. Y su nombre fue predicho hace 500 años por Zacarías. Son todos los escritos sobre la vida de Jesús no aceptados por la Iglesia como inspirados por Dios ni como norma de fe, a diferencia de los llamados evangelios canónicos, atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se compusieron entre los años 41 y 98 de nuestra era, que sí se consideran inspirados por Dios y, por tanto, integrantes del canon de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los evangelios apócrifos todavía despiertan gran interés debido a que, según algunos, revelan episodios cruciales y enseñanzas de la vida de Jesús que se mantuvieron ocultos y desconocidos por mucho tiempo. Los evangelios apócrifos son llamados así porque conservan cierta semejanza con los 4 evangelios canónicos al presentar palabras y hechos ligados a la vida de Jesús, o narraciones más amplias sobre personajes ya presentes en los evangelios canónicos. Comenzaron a circular en el ámbito judío y cristiano a partir de la mitad del siglo II, como reflejo de tradiciones y temas populares, pero no fueron aceptados oficialmente porque se consideraban poco fiables, al haber sido compuestos en una época en la que ya habían desaparecido no solo los apóstoles y todos los testigos oculares de los acontecimientos ligados a la vida y la muerte de Jesús, sino también los discípulos directos de los apóstoles y los miembros de sus primeras comunidades. Lo que en definitiva pretendieron los autores de los evangelios apócrifos fue intentar llenar con sus historias los huecos que dejaron los 4 evangelios aceptados por la Iglesia, con varios datos sobre la vida oculta de Jesús. Y, a diferencia de los evangelios canónicos, cuyos autores apenas señalan su autoría de los escritos, los autores de cada uno de los evangelios apócrifos destacan muchas veces la presunta autoría del escrito por parte de algún personaje distinguido de la comunidad: Pedro, Felipe, Santiago, María Magdalena, Tomás, Nicodemo, etc., buscando un respaldo en ese nombre. Sin embargo, a finales del siglo II, el obispo Ireneo de León, también conocido como San Ireneo, escribió que los apóstatas del cristianismo contaban con una multitud infinita de escrituras apócrifas y bastardas, o ilegítimas, confeccionadas por ellos, para impresionar a los necios. Por eso, para la Iglesia Católica, terminó siendo peligroso no solo leer los evangelios apócrifos, sino incluso poseerlos. Aún así, diversos monjes y copistas de la Edad Media preservaron estos textos y ya en el siglo XIX resurgió notablemente el interés por el tema. Como resultado, salieron a la luz muchas recopilaciones y ediciones críticas de libros apócrifos, entre los que se encontraban varios evangelios. Los evangelios apócrifos más conocidos.
Los evangelios apócrifos más conocidos son el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, el evangelio según Tomás, los evangelios de la infancia de Tomás, el evangelio de Bartolomé, el evangelio de María Magdalena, el evangelio según los hebreos, el evangelio de Tasiano, el evangelio del pseudo Mateo, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio de la natividad de María, el evangelio de Felipe, el evangelio de Valentino, el evangelio de Amonio, el evangelio de la venganza del Salvador, Vindicta Salvatoris, y el evangelio de la muerte de Pilatos, Mors Pilati. Entre los evangelios apócrifos más famosos y polémicos se encuentra también el recientemente descubierto evangelio de Judas, que promueve una visión más positiva de Judas Iscariote, pues lo presenta como el único apóstol que realmente comprendía el papel de Jesús de Nazaret en la tierra. Debido a su novedad y controversia, la historia de este evangelio merece sin duda una nota aparte. El evangelio apócrifo considerado más importante es el protoevangelio de Santiago, un escrito realizado al parecer por un cristiano helenista de Egipto o Asia Menor, que al parecer lo firmó y atribuyó a Santiago el Menor, con el fin de que alcanzara popularidad y prestigio. Este evangelio, que pretende defender la virginidad perpetua de María y que presenta a su esposo José como un viejo viudo que ya habría tenido familia con su primera esposa y a quien se le encarga la custodia de María, es el apócrifo ortodoxo más antiguo que se conserva íntegro y que más ha influido en las narraciones sobre la vida de María y de la infancia de Cristo, ya que tuvo una fuerte influencia entre los escritores y oradores de los primeros siglos e impactó fuertemente la teología y la vida litúrgica de la Iglesia. Gracias al protoevangelio de Santiago, por ejemplo, conocemos la presencia del buey y la mula en la gruta de Belén donde nació Jesucristo, o el nombre de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana. En este evangelio también se refiere la historia de la vara florida de San José, o el nombre de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, o los milagros que hacía el niño Jesús, y que fueron objeto de inspiración de leyendas y obras de arte durante la Edad Media. Algo parecido sucede con la Verónica, del verbo grecolatino vero icono, que significa verdadera imagen de Jesús, la supuesta mujer que enjugó con un lienzo el rostro de Cristo mientras caminaba hacia la cruz y cuya historia y nombre solo aparecen tangencialmente en el Evangelio de Lucas. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. En el Evangelio apócrifo Muerte de Pablo esta historia fue transformada en la siguiente: cuando mi Señor se iba por ahí predicando, y yo carecía de su presencia muy a pesar mío, quise que me pintaran su imagen, para que, mientras me veía privada de su presencia, me diese al menos consuelo su figura. Y cuando llevaba el lienzo al pintor para que me la pintara, mi Señor me salió al paso y me preguntó a dónde iba. Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me lo devolvió señalado con la imagen de su venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto, obtendrá el beneficio de su curación. La crucifixión de Jesús según los evangelios apócrifos. En el episodio de la crucifixión de Jesús, los evangelios apócrifos también rellenan otras lagunas de los evangelios canónicos. Por ejemplo, según estos últimos, a la izquierda y a la derecha de Jesús fueron crucificados dos criminales, de los cuales jamás supimos sus nombres, uno de los cuales, arrepentido, le dijo la famosa frase: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero el Evangelio de Nicodemo nos proporciona los nombres de estos dos bandidos, cuando transcribe un supuesto diálogo del prefecto romano Poncio Pilato al decretar la muerte de Jesús, tras oír que los judíos desean su muerte: tu raza te ha rechazado como rey. Por eso, he decidido que en primer lugar seas azotado según la costumbre de los reyes piadosos, y luego seas colgado en la cruz en el jardín donde fuiste apresado, y que los dos malhechores Dimas y Gestas sean crucificados juntamente contigo. El Evangelio canónico de San Juan también es el único que nos cuenta sobre la lanzada de un soldado romano al costado de Jesús para hacer que su muerte acaeciera de manera segura. San Juan nos cuenta que vinieron, efectivamente, los soldados y quebraron las piernas a uno y luego al otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y seguidamente salió sangre y agua. En el texto de San Juan, este soldado es un personaje anónimo, pero el Evangelio de Nicodemo y una presunta carta de Pilato a Herodes Antipas nos revelan su nombre: Longino. Entre la muerte y resurrección de Jesús también hay un fabuloso episodio que no aparece descrito en los Evangelios, pero sí en un par de breves alusiones de un escrito canónico, la primera epístola de Pedro, 3,19, 4,6 el descenso de Jesús a los infiernos, donde se nos cuenta que, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. También en el credo de los apóstoles se nos dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos.
Este hecho se desarrolla en la segunda parte de un evangelio apócrifo, el Evangelio de Nicodemo, que relata cómo unos cuantos sacerdotes, un levita y un doctor de la ley, en el retorno de Galilea, donde habían sido testigos de la ascensión de Jesús hasta Jerusalén, se encontraron con una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco, que resultaron ser los resucitados con Jesús. Entre ellos reconocieron a dos que se llamaban Leucio y Carino, que les contaron los maravillosos acontecimientos tras la muerte del Nazareno, entre ellos su visita a los infiernos. Leucio y Carino cuentan en este evangelio apócrifo que estábamos nosotros en el infierno en compañía de todos los que habían muerto desde el principio. Y a la medianoche amaneció en aquellas oscuridades como la luz del sol, y con su brillo fuimos todos iluminados y pudimos vernos unos a otros. Y al punto nuestro padre Abraham, los patriarcas y los profetas y todos a una vez se llenaron de regocijo y dijeron entre sí, esta luz proviene de un gran resplandor. Entonces el profeta Isaías dijo, esta luz procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los antiguos patriarcas comenzaron a regocijarse de inmediato con la liberación que se les avecinaba, mientras que Satán prevenía a sus huestes a fin de que se prepararan para recibir a Jesús. Este relato continúa relatando que Satán mandó reforzar las puertas del infierno, pero al conjuro de una voz celestial se hicieron añicos las puertas de bronce, los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos, y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras, nosotros entre ellos. Entonces penetró dentro el Rey de la Gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Enseguida se puso a gritar el infierno mismo, hemos sido vencidos. Jesús tomó por la coronilla a Satanás y se lo entregó al mismo infierno para que lo mantuviera a buen recaudo. Luego condujo a todos los patriarcas fuera del oscuro antro, comenzando por Adán y siguiendo por Enoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías y Jeremías, Juan Bautista. Valor de los evangelios apócrifos. Los teólogos afirman que si se analizan detenidamente los evangelios apócrifos y se comparan con los canónicos, resulta obvio que los apócrifos no fueron inspirados por Dios, ya que sus autores nunca conocieron a Jesús ni a sus apóstoles, por lo que no pueden revelar ninguna verdad oculta acerca de él o del cristianismo. Resumiendo, serían relatos inexactos, inventados y fantasiosos que no ayudan a conocer ni a Jesús ni sus enseñanzas, al contrario que los evangelios canónicos, que sí son del todo fiables. Mateo y Juan pertenecieron al grupo de los 12 apóstoles, mientras que Marcos fue un colaborador cercano del apóstol Pedro y Lucas del apóstol Pablo. De todos modos, el reputado escritor Jorge Luis Borges, respecto de algunos evangelios apócrifos, afirmó que leerlos es regresar de un modo casi mágico a los primeros siglos de nuestra era cuando la religión era una pasión. Los dogmas de la Iglesia y los razonamientos del teólogo acontecerían mucho después, lo que importó al principio fue la nueva de que el Hijo de Dios había sido, durante 33 años, un hombre flagelado y sacrificado cuya muerte había redimido a todas las generaciones de Adán. Entre los libros que anunciaban esa verdad estaban los evangelios apócrifos. La palabra apócrifo ahora vale por falsificado o por falso, su primer sentido era oculto. Los textos apócrifos eran los vedados al vulgo, los de lectura solo permitida a algunos. Borges añadió que más allá de nuestra falta de fe, Cristo es la figura más vívida de la historia humana. Le tocó en suerte predicar su doctrina, que hoy abarca el planeta, en una provincia perdida. Sus 12 discípulos eran iletrados y pobres. Salvo aquellas palabras que su mano trazó en la tierra y que borró enseguida, no escribió nada, también Pitágoras y el Bude fueron maestros orales. No usó nunca argumentos, la forma natural de su pensamiento era la metáfora. Para condenar la pomposa vanidad de los funerales afirmó que los muertos enterrarán a sus muertos. Para condenar la hipocresía de los fariseos dijo que eran sepulcros blanqueados. Joven, murió oscuramente en la cruz, que en aquel tiempo era un patíbulo y que ahora es un símbolo. Sin sospechar su vasto porvenir, Tácito lo menciona al pasar y lo llama Crestus. Nadie como él ha gobernado, y sigue gobernando, el curso de la historia. Jorge Luis Borges concluye que este libro no contradice a los evangelios del canon. Narra con extrañas variaciones la misma biografía. Nos revela milagros inesperados. Nos dice que a la edad de 5 años Jesús modeló con arcilla unos gorriones que, ante el estupor de los niños que jugaban con él, alzaron el vuelo y se perdieron en el aire cantando. Le atribuye a sí mismo crueles milagros, propios de un niño todopoderoso que no ha alcanzado todavía el uso de la razón. Para el Antiguo Testamento, el infierno, Seol, es la sepultura. Para los tercetos de la comedia, un sistema de cárceles subterráneas de topografía precisa. En este libro es un personaje soberbio que dialoga con Satanás, príncipe de la muerte, y que glorifica al Señor. Junto a los libros canónicos del Nuevo Testamento, estos evangelios apócrifos, olvidados durante tantos siglos y recuperados ahora, fueron los instrumentos más antiguos de la doctrina de Jesús. Más sobre mitos y enigmas. El toro de Falaris, la oscura y brutal historia de este oscuro instrumento de guerra.
Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de cobre recalentada con forma de toro, pereciendo carbonizados. La famosa carta de un jefe indio americano que profetizó el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia. La misiva, enviada en 1854, ha sido considerada como uno de los más profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. La gran esfinge de Giza, 10 curiosidades desconocidas de la famosa obra. El Padre Nuestro en el Evangelio según San Mateo 0. Los evangelistas Mateo y Lucas colocan la oración del Señor en contextos diferentes, y esta diferencia de ubicación va acompañada de una diferencia de redacción. Lucas coloca la oración en el marco de un diálogo entre Jesús y sus discípulos, 11:24, en el contexto del gran viaje a Jerusalén, 8:51-18, 14, y va acompañada de una serie de enseñanzas sobre la necesidad de orar confiada e insistentemente, 11:5-13. Mateo, en cambio, la coloca en el contexto del Sermón de la Montaña, 5-7, a continuación de las advertencias sobre la forma de rezar, 6:9-13. Estas advertencias forman parte de un bloque que no tiene paralelo en el Evangelio de Lucas, después de una afirmación taxativa de no practicar la justicia con el fin de ser alabados por los hombres, 6l. Se presentan 3 ejemplos referentes a las 3 expresiones de la piedad judía: ayuno, 6:2-4, oración, 5-15, y limosna, 16-18. En los 3 casos se recomienda realizar estas obras, pero sin imitar la ostentación de los hipócritas, y los 3 ejemplos están redactados siguiendo rigurosamente un mismo esquema. Ando. Ayunes, ores, des limosna. No hagas una acción que indica ostentación, como hacen los hipócritas que, descripción de su obrar. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Sí, en cambio, cuando ayunes, ores, des limosna, descripción del modo correcto de obrar, terminando siempre emoticono cara sonriente. En lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta sucesión de ejemplos se quiebra después del segundo, debido a la introducción de 2 textos foráneos también referentes a la oración, y uno al perdón de las ofensas, que vienen a completar la enseñanza sobre la forma de rezar. Estos 3 textos son, un logión que no se refiere a la soberbia o hipocresía que puede existir en el modo de rezar de los judíos, sino a la charlatanería del modo de rezar de los paganos, 6:7-8, la oración del Señor, 6:9-13, y un logión sobre el perdón de las ofensas que ilustra y refuerza la quinta petición de la oración, 6:14-15. Ubicación en el Evangelio de San Mateo, el Padre Nuestro es un modelo de oración que se propone a los cristianos en el discurso inaugural de Jesús. Es un distintivo de los hijos del reino, y está dado como ejemplo para que, por su concisión y brevedad, prevenga a los cristianos de orar con el palabrerío insustancial de los paganos. Para estudiar la redacción propia de Mateo, es necesario compararla con la del Evangelio de Lucas. Padre nuestro que, estás, en los cielos santificado, sea, tu nombre venga a ti uno reino que se haga tu voluntad en la tierra así coino en el cielo nuestro pan cotidiano danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos pongas en tentación pero líbranos del malo. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Nuestro pan cotidiano danoslo, continuamente, cada día y perdónanos nuestros pecados pues también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos pongas en tentación. Algunos manuscritos, la verídica, agregan en MT una doble y la gloria, por los siglos. Amén. La Didache adopta la redacción de MT, es la de la mayor extensión de Mateo con referencia a Lucas. Algunos autores se le sostienen la prioridad de MT, condiciones que encuadran el rezo del SMAG y en las oraciones de acción de gracias para después de las comidas 11. En la misa se conservan testimonios de rabinos que llaman a Dios con este nombre, e incluyendo la expresión que estás en los cielos. Rabí Akiva, muerto en el año 135 después de Cristo, ha dicho, y qué feliz eres, Israel, y mira delante de quien te purificas, y quién es el que te purifica, tu Padre que está en los cielos. 12. Rabí Eliezer, que murió pocos años antes, se lamenta por el estado del pueblo después de la destrucción del templo, y se pregunta por 2 veces, ¿en quién nos apoyaremos? Y las 2 veces responde, en nuestro Padre que está en los cielos. 13. El Targum de Jerusalén usa la misma expresión. En DT 32, 6-14. Primera y segunda petición. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. La santificación del nombre de Dios es tema que aparece en los profetas, Escu 36, 23, y la judía usa esta expresión para introducir el hadis, que se reza en el oficio sinagogal.
pero cuyo origen se remonta a la época del templo, que su nombre sea santificado y engrandecido en el mundo que él creó según su voluntad, que haga reinar su reino y germinar su redención. Tercera petición, que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Es propia del Evangelio de Mateo. Puede ser una explicitación o paralelo de la anterior, pero en el fondo es un eco del Sal, tierra, o del Sal, 115, 3, nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. 115. Cuarta petición, nuestro pan cotidiano, danoslo hoy. Los autores citan frecuentemente como paralelo en el Antiguo Testamento el texto de Provincia 30:8, no me des pobreza ni riqueza, déjame gustar mi bocado de pan, no sea que llegue a hartarme y reniegue de ti. Sería mejor relacionarlo con Ex 16:4. 15. Yo haré llover sobre vosotros pan del cielo, el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Este es el pan que Yahweh les da como alimento. Quinta petición, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Para esta petición se encuentran antecedentes en el Antiguo Tes. 11 sirven. 1 es emista a una persona que reza en nombre de la comunidad -0. Esta revisión de textos bíblicos y rabínicos muestra, sin lugar a dudas, que el Padre Nuestro, por su formulación, es una oración de innegable raigambre judía, perfectamente comprensible y explicable en el ambiente judío de la era apostólica. Más aún, se podría decir que en su formulación no se halla nada que sea específicamente cristiano. Aún el título Padre aplicado a Dios está en estricta consonancia con el judaísmo de su tiempo. Sin embargo, esto no significa que el Padre Nuestro no es una hora en estrictamente cristiana. Pero lo que es específicamente cristiano no surge del texto escrito, así como se presenta hoy a los lectores, sino de la luminosidad que adquiere cuando se lo lee a la luz de todo el Evangelio de Mateo, y sobre todo cuando se lo relaciona con todo el Nuevo Testamento. El evangelista Mateo no se ha limitado a transcribir una fórmula fija, sino que ha trabajado sobre un texto de base más breve, inter. De esta forma a Dios 21. Ahora se le concede a todos los cristianos. En el Evangelio de Mateo 2:16, Israel es llamado Hijo de Dios en cuanto que es figura del Mesías. Jesús es proclamado Hijo de Dios en el bautismo y en la transfiguración 3:17, 5, y por eso hablará de su Padre 7:21, reconociendo que entre él y el Padre existe una relación muy especial, única, distinta de la que el Padre tiene con todos los demás hijos 11:27. Y Jesús ha dicho que todos los creyentes son hermanos que tienen un solo Padre que es el que está en los cielos, 23:8-9, que todo el que cumple con la voluntad del Padre es hermano de Cristo, 12:50. Santificado sea tu nombre. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de la santificación del nombre del Señor, se trataba de una obra salvadora que manifestara la gloria de Dios, de tal modo que fuera reconocida por todos los hombres. Yo santificaré mi gran nombre, reprofanado entre las naciones. Y las naciones sabrán que yo soy 20 Tijuana, Yahweh. Cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad. A la vista de ellos, os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Escu 36, 26-27. El tiempo verbal usado por Mateo para pedir la santificación del nombre de días es el aoristo, que en griego indica una acción única y definitiva. Hay quienes traducen del día de mañana, como dice San Jerónimo que leyó en el Evangelio según los Hebreos 24. El sentido deberá obtenerse por el contexto. La diferencia de redacción con Lucas y el tiempo verbal usado, otra vez aoristo acción única y definitiva, invitan a leer esta petición en continuidad con las tres anteriores, la consumación escatológica del reino. Los paralelos del Antiguo Testamento se refieren al maná, que en el Nuevo Testamento y en la catequesis de la Iglesia primitiva fue usado como figura de la Eucaristía 25. Y en la celebración eucarística de la Última Cena, Mateo dice que Jesús dio el pan a los discípulos, 26, pero luego lo citó para repetir ese banquete en el reino de mi Padre, 26:29. A través de estas imágenes, se puede entender que en el Padre Nuestro según Mateo se pide a Dios participar definitivamente en el banquete del reino, cuyo anticipo se tiene en la celebración diaria de la Eucaristía. Guión 4 si parece haberlo entendido la Iglesia, que ha colocado desde sus orígenes el Padre Nuestro como oración preparatoria para la comunión.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo explica esta petición en la parábola de 18, 23 a 35, que se encuentra en un contexto referente al trato que se debe al hermano pecador, el escándalo, 5 a 11, la oveja perdida 12, 14, la corrección fraterna, 15 a 18, ponerse de acuerdo para rezar, 19 a 20, ¿cuántas veces hay que perdonar? 21 a 22, parábola ilustrativa, 23 a 35. Es interesante constatar que en este contexto Mateo usa 4 veces la palabra padre y 4 veces la palabra hermano. En estos términos debe entenderse toda relación dentro de la iglesia, entre hermanos y con el Padre. Para poder pedir algo al Padre, es necesario que los hermanos se pongan de acuerdo, 18 a 19. Y también es necesario perdonar todas las ofensas del hermano, 21 a 22. La razón de la amplitud de este perdón está dada en la parábola ilustrativa, el Padre siempre ha perdonado mucho más y exige una generosidad similar por parte de sus hijos. Los tiempos verbales, como en las peticiones anteriores, indican un perdón único y definitivo que será la situación de la consumación escatológica. En esa situación, el cristiano orante no puede prometer perdonar en el futuro, sino que ya debe considerar perdonados a todos los que lo han ofendido, nosotros hemos perdonado. No nos pongas en tentación y líbranos del malo. El tiempo verbal también indica una acción única. Se entiende que esta tentación tiene lugar una sola vez. Fuera de este lugar, Mateo usa la palabra tenta asterisco sin solo en la escena de Getsemaní, donde también se habla de oración, recen para no entrar en tentación, 26, 41. En ese contexto no se habla de pruebas diarias, sino de la prueba definitiva, el encuentro de Cristo y Satán en la pasión. Esa recomendación a los apóstoles en el momento de la prueba se extiende ahora a toda la iglesia al introducir esta frase en el Padre Nuestro, orar ante el momento de la prueba definitiva, no para ser fortalecidos sino para ser librados de ella. Es ilustrativo leer a la luz de este texto la carta del Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, yo te protegeré en la hora de tentación que está por venir. Para probar toda la tierra, 3, 10. La segunda parte de la petición es paralela a la primera, si el cristiano es protegido y no es colocado en la tentación, queda liberado del poder que ejerce la tentación, el demonio. La oración termina con esta petición, que le hace tomar conciencia de su debilidad, para que el optimismo de la idea de la escatología no le haga olvidar que hay un enemigo que en la prueba final lo puede hacer caer en la apostasía, privándolo definitivamente del reino. El evangelista San Mateo, que en su evangelio ha enseñado a sus lectores cuál es el reino anunciado en el Antiguo Testamento, y que también nos ha llevado a amarlo y a desear su instauración definitiva en la consumación escatológica, instruye así a todos los cristianos sobre la forma de rezar. En su versión del Padre Nuestro no se pide otra cosa que el reino, busquen primero justicia, todas estas otras cosas se les darán por añadidura, 6:33. Al mismo tiempo que enseña a rogar por la consumación del reino, Mateo enseña a disponerse para recibirlo, el perdón a los hermanos, el reconocimiento de la propia debilidad, la confesión de los pecados. Quienes han llegado a comprender cuál es el plan de Dios sobre los hombres, que es ese reino que el Padre tiene preparado, 25, 34, no podrán quedarse satisfechos con la pobre realidad que estamos viviendo. Al comprender la inmensa distancia que separa a este grano de mostaza del árbol que llegará a ser, deberá confesar que esa plenitud podrá ser realidad solamente como un don gratuito del Padre. Y ante esta situación solo cabe una actitud de humilde oración, con breves y sencillas palabras, como lo enseña San Mateo, rezando el Padre Nuestro. El aporte de San Jerónimo sobre la significación de las letras hebreas y su insistencia sobre la veritas hebraica. En el año 384, este padre de la iglesia escribió a una de sus alumnas, estudiosa de los textos en hebreo llamada Paula, sobre el valor de las letras hebreas y su sentido espiritual. La carta número 30 es la que ofrece todo el elenco de la Aleph, Bet 5. Ella dice así. 4. Ahora bien, a la manera que en esta misma carta que estoy escribiendo no puede uno pasar a leer y coordinar las palabras si no empieza por las letras, así en las escrituras divinas no podemos conocer las cosas más altas si no empezamos por la ética. ¿Qué es lo que dice el profeta? Partiendo de tus mandamientos he entendido, PS 118.104. Es decir que después de las obras empezó a tener ciencia de los misterios. Pero ya es hora de cumplir lo que me pediste y poner aquí el sentido y traducción de cada letra. 5. Aleph significa doctrina, Bet casa, Gimel plenitud, Telete las tablas, Vaui, Zai esto, Et vida, Tet bien, Io de principio, Cap mano,
Lamed disciplinas o del corazón, men de los mismos. Nun sempiterno, Samech ayuda, Ain fuente su ojo, Phe boca, Deos oris, no Deos hueso, no sea que te equivoques por la ambigüedad de la palabra, Sa de justicia, Copocación, Res cabeza, Sen de los dientes, Tau señales. 6. Después de la traducción de los caracteres hay que poner su sentido espiritual. La primera serie es doctrina, casa, plenitud, de las tablas, esta. Es decir, la doctrina de la Iglesia, que es la casa de Dios, se halla en la plenitud de los libros divinos. 7. La segunda serie es, y esta vida. ¿Y qué vida puede haber sin el conocimiento de las Escrituras, por las que se reconoce al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes? 8. La tercera serie tiene, buen principio. Efectivamente, aun cuando conociéramos aquí todo lo que está escrito, sin embargo, siempre será cierto que parcialmente conocemos y parcialmente profetizamos, 1 Cor 13,9, y, ahora vemos por espejo en enigma, y vid. 9. La cuarta serie es mano del corazón o de la disciplina. Por la mano se entiende la obra, el corazón y la disciplina se entienden de la inteligencia, pues nada podemos hacer si no sabemos antes lo que debe hacerse. San Jerónimo, ¿cómo se sabía 10. todo La lo de la quinta ley? serie No se es, lo de enseñan a la ellos la Iglesia eterna ayuda. Católica, ¿te fijas tú? Esto no requiere explicación, pues es más claro que la luz que de las Escrituras nos vienen los eternos auxilios. 11. La sexta serie es, fuente u ojo de la boca de la justicia, según lo que declaramos en el número tercero. 12. La séptima serie es también la última, con lo que en el mismo número 7 se da inteligencia mística, la vocación de la cabeza de los dientes señales. Por los dientes sale la voz articulada, y por estos signos se llega a la cabeza de todos, que es Cristo, San Jerónimo, carta 30, 4-12. Como se puede constatar, San Jerónimo no solo brinda el significado de cada letra, ofrece un agrupamiento de ellas en series, dándoles así unidad y subrayando su sentido espiritual. Por otra parte, este enamorado del hebreo, actualiza el valor del Aleph Bet conduciéndolo hasta Jesucristo, palabra encarnada del Padre. 3. Cuando las letras se hacen juguetonas. Lo que una traducción no revela del texto hebreo. La tradición judía siempre ha sabido dar valor a las letras, números, signos y símbolos dentro de la lengua hebrea. Con ellas se construyen palabras y frases que no solo permiten leer lo que aparece, sino que invitan a ver detrás de lo que se percibe en un primer momento, significados ocultos que consienten el surgimiento de nuevos significados. 3.1. La originalidad del primer versículo del Génesis. El versículo que abre la Biblia presenta, en pocas palabras, lo que será desarrollado a lo largo de los versículos siguientes en el llamado primer relato de la creación, GN1, 1, 2a. Él contiene una frase muy bien construida, que ya desde el inicio abre al lector atento a un código de escritura, en el que las letras y los números juegan para invitar al estudioso a encontrar sentidos de lectura. Los números perfectos entran en acción. La primera palabra está compuesta por 6 letras y el versículo consta de 28 letras. Las palabras que conforman: fuerza, poder. Apertura, puerta. Respiración, oración. Unidad. Z. X. J. Y. K. Penetración. Gimel. 1. 2. 3. A. B. G. L. Vida. Bíblico. Estudio. Prolongamiento. Dalet. Tet. Yod. 4. 6. Contiene 12 letras. El valor numérico de todo el versículo que resulta de la suma de las letras sería 2.701, que siguiendo las reglas de la gematría 7 sería 10, que se convierte en 1. Esta última cifra habla de la unidad que existe en el versículo y que, como dicen los rabinos, en él está ya resumida toda la Torá. La tabla 2 permite identificar las consonantes hebreas, su valor y su significado. La palabra Toure, que circunda el libro de Levítico. Al abrir la Toure con atención se va apreciando a través de las letras que los escritores sagrados quisieron ubicar acertadamente el nombre hebreo de la, desvelándola poco a poco. Esto solo es posible observarlo en el TM. Al abrir el Bereshit, se comienzan a contar, a partir de la primera que aparece, 50 letras hasta encontrar la, luego se cuentan otras 50 letras y surge la, y finalmente se cuentan otras 50 letras y se halla la. De igual modo aparece la palabra en el libro de Shemot. En los libros de Bamidbar y de Devarim surge el mismo fenómeno, pero esta vez con las letras en sentido contrario. De esta manera el texto hebreo parece indicar el centro del Pentateuco, el libro de Vayikra,
verdadero corazón de la ley, en el que el tetragrama sagrado, Adonai, se repite llevando la cadencia del relato. La siguiente menorá, de 5 brazos, gráfica el Pentateuco y su estructura en la que el centro y eje que la sostiene es el libro de Levítico. Termina la primera parte del versículo. Equivale a un punto y coma o a un punto seguido. 7. Del hebreo HYRJMYG gimatría o valor numérico, que en griego significa cálculo o medida. Es una de las técnicas agádicas de interpretación. Originariamente la gimatría designaba una de las 32 reglas hermenéuticas de la Agada para la interpretación de la Torá. Se convirtió en un método elaborado de exegesis para el descubrimiento de los significados ocultos de la Torá. Su elaboración más perfecta puede encontrarse en la Cábala. Esta técnica consiste en explicar una palabra o un grupo de palabras de acuerdo con los números que le dan valor a las letras, se sustituyen letras por números, así una palabra puede tener varios significados. Permite ir de una palabra a la otra para abrir el sentido. Una palabra, como ya se ha dicho, posee varios significados. Es decir, que una palabra tiene un significado gemátrico. Esta es una particularidad de las lenguas hebraica y griega. En el sistema latino se conservan ciertos signos para representar los números 1, 2, 3 y otros signos para representar letras A, B, C. El hebreo y el griego recurren a las mismas letras del alfabeto para representar los números. Un ejemplo de gematría puede ser los nombres de Abraham y Abraham. El primero RBA tiene un valor numérico de 243 que resulta de sumar a 1 más B2 más R200 más 40 y significa un cuerpo imperfecto, mutilado e incompleto, y el segundo HRBA tiene un valor numérico de 248 que resulta de adicionar a 1 más B2 más R200 más H5 más 40 y significa un cuerpo entero, completo, perfecto, con todos sus miembros. Vergara, 2012, pp 85 a 89 en el texto hebreo. Generalmente, los textos escritos conservan un mismo formato para las letras mayúsculas y minúsculas. Quizás algunas palabras buscan llamar la atención del lector, destacándose por su tamaño, porque son resaltadas o por su tipo de letra. Curiosamente en el TM, que se caracteriza por ser una escritura cuadrada en la que casi todas las letras tienen el mismo tamaño, se encuentran una serie de palabras con anomalías de escritura, ya sea porque contienen una letra que es más grande que las otras o porque es más pequeña o porque está suspendida o finalmente porque aparece escrita en una posición contraria. Contabilizando en el TM, se han podido evidenciar 47 anomalías que han atravesado los siglos sin que los copistas hayan pretendido corregirlas. Bien, son provocaciones para que el lector interprete. Curiosamente, estas letras rebeldes se hallan a lo largo de la Tanakh 8, desde el primero hasta el último libro del canon hebreo, es decir, desde el Génesis hasta Crónicas, desde la Biblia hebrea. Para Toure, para Neviim o profetas y para Ketuvim o escritos.